Hola, ¿qué tal mis hermanos y mis hermanas? El día de hoy quiero compartir con ustedes una pequeña reflexión en torno al domingo 16 del tiempo ordinario. Hoy la lectura de la palabra, la liturgia de la palabra nos presenta diferentes lecturas, pero quisiera que nos centráramos propiamente en el Evangelio de Mateo, capítulo 13, versículo 24 al versículo 43. Y vamos a comprender que este capítulo de Mateo, capítulo 13, es conocido como el discurso parabólico. Hace 8 días ya escuchábamos la parábola del sembrador. Hoy el Evangelio nos presenta 3 parábolas. La primera de ellas es el trigo y la cizaña, la segunda es el grano de mostaza y la tercera es la levadura. Dentro de 8 días volveremos a escuchar 2 parábolas más, el tesoro y la perla. Pero bien, quisiera que nos centráramos nosotros propiamente en la parábola del trigo y la cizaña. Para poder compartir un poco este evangelio, esta parábola, quisiera que tuviéramos en cuenta que la cizaña es una planta muy parecida, muy idéntica al trigo. Por eso la determinación de no arrancarla en su momento, sino dejarla que crezca, porque al momento de querer arrancarla se pudiera confundir con el mismo trigo. Algo que le va a diferenciar es al momento en que maduren ambas y en que empiezan a dar esos granos. Sus granos se van a diferenciar. El grano de la cizaña se torna un tono de color negro y en cambio el del trigo es algo amarillo. Y eso es lo que hace una diferencia. Creemos prácticamente sería la distinción que hay en estas dos plantas, es los frutos que van dando, ¿verdad? El color que se da. Y el segundo momento que se da es a través de ese diálogo entre el señor del campo y sus sirvientes. Sus sirvientes se han dado cuenta que ha crecido una planta mala en torno a la planta buena que el mismo señor había plantado. Y ante esa pregunta de ellos, ¿no habías sembrado tú algo bueno? Vemos en el Evangelio que dice que el mal o el maligno, alguien específicamente, fue y sembró lo malo. Entonces ante esta siembra pues va a crecer eso malo. Quiere decir que el Señor del campo ha sembrado cosas buenas y podemos verlo como en torno a Dios también con nosotros nos ha creado buenos, nos ha hecho buenos, nos ha sembrado buenos, pero alguien en su momento también ha sembrado lo malo. Y si podemos hacer un comparativo, podemos decir que en este caso la cizaña que se ha sembrado es el mal que ha sido sembrado por el demonio, ¿verdad? Pues seguimos continuando con esta misma juicio que se da o juicio que quieren dar los siervos al decir, vamos a arrancarlo, sabemos que esto es malo, pero el Señor va a decir que se dejen para que el momento que maduren puedan dar buenos frutos. A través de esos frutos es donde se va a conocer lo bueno de lo malo. Y ante ese crecimiento o más bien dicho, ese cortar lo bueno de lo malo es en torno al juicio. Nos va a decir a nosotros que nosotros no debemos hacer juicios de las personas, no debemos hacer juicios en torno a las personas y no debemos hacer juicio entre decidir quién es bueno y quién no lo es. Podemos hacer nosotros un juicio en torno a lo que es bueno y lo que no es bueno, lo que es malo, pero no en torno a una persona decidir si es buena o no lo es. En este caso podemos cometer un error al hacer nuestros juicios, porque tal vez nuestro juicio va a depender en torno a una confusión o simplemente porque no piensa igual que yo, no tiene los mismos sentimientos que yo, no es parte de mi círculo de amigos, muchas cosas que podemos poner nosotros como un juicio y decir que entonces no son buenos. Pero eso no nos toca a nosotros, eso les va a tocar al Señor Jesús decidir quién es bueno y quién es malo. Pero ante esto del bueno y malo tiene que ver mucho los frutos que se dan, los frutos buenos, los frutos que son los frutos verdaderos que se dan en torno al campo. ¿Cuáles son esos buenos frutos? El Señor Jesús también nos va a invitar a nosotros que no sigamos llevando a cabo estos juicios temerarios, sino al contrario, que pidamos la ayuda del Espíritu Santo, que pidamos su sabiduría para saber descubrir lo bueno de lo malo, para saber hacer esta distinción, pero no tampoco englobando o enjuiciando o señalando a alguna persona en concreta. Eso le va a corresponder única y definitivamente al Señor hacer ese juicio particular. Nosotros solamente nos toca saber distinguir lo bueno de lo no bueno o lo malo. Pidámosle nosotros al Señor que nos dé la gracia para saber distinguir lo bueno de lo malo, que nos dé su sabiduría también para seguir viviendo en esa bondad con la que Él nos ha creado, pero sobre todo también para poder dar buenos frutos en el Señor, frutos buenos, frutos que enriquezcan la vida de la iglesia.